estuve aquí en Shanghái hace 20 años. Hace 20 años Colombia decidió abrir su economía y me correspondió crear el Ministerio de Comercio Exterior, uno de los organizadores de este foro, y me correspondió crear esa institución ProExport para promover las exportaciones y la inversión. Y vine a la China hace 20 años encabezando una delegación de empresarios porque tenía un sueño, tenía el sueño de abrir la economía y poder tener un comercio fluido y una relación económica estable y duradera con los dos países que para nosotros representaban los mercados más importantes hacia el futuro, Estados Unidos y China. 20 años más tarde, ese sueño se está convirtiendo en realidad. El próximo martes entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y hace 2 días firmamos con el presidente Hu Jintao un memorando de entendimiento para iniciar el proceso de consultas con miras a un tratado de libre comercio con China. Yo regresé a Shanghái y a China hace 6 años como ministro de la Defensa Nacional. No estaba posesionado todavía, vine en una visita familiar y vine a Shanghái y quedé muy impresionado por el cambio de la China en general y de Shanghái en particular entre el momento de mi primera visita y esa visita 15 años más tarde. Y ahora regreso nuevamente y quedo todavía más impresionado por el cambio en estos últimos 6 años. Realmente lo que ha logrado la China y lo que ha logrado Shanghái en materia de progreso, en su infraestructura, en todo su sector productivo, en su desarrollo, es algo que impresiona a cualquiera. Esta mañana salía a trotar por el malecón y me preguntaba si China y Shanghái pudieron hacer este milagro, ¿por qué Colombia no puede hacer lo mismo? ¿Qué es lo que nos falta para hacer lo mismo? Y me puse a pensar cómo tenemos ya cada vez más las condiciones para lograr replicar en buena parte lo que aquí en China se ha hecho, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes el día de hoy. Nos hemos demorado en despegar en nuestro desarrollo por diversas razones. Una de ellas es que tuvimos en Colombia durante muchísimos años, muchísimas décadas, unos serios problemas de seguridad. Y sin seguridad no hay inversión. Lo decían los romanos, inclusive desde la época en que se inventaron el concepto de república. Decían los romanos, en la república debe tener como su primera ley la seguridad y hacerla efectiva. Sin esa ley, las demás leyes no funcionan. Y eso fue entendido por mi antecesor, y en los últimos años hemos hecho un gran avance en materia de seguridad. No somos todavía un paraíso, pero hemos avanzado lo suficiente para que la seguridad no se convierta en nuestra única prioridad. Al mismo tiempo, la región de América Latina ha sufrido una transformación muy positiva y hoy el mundo entero está diciendo
que posiblemente esta década sea la década de América Latina y Colombia, dentro del contexto de América Latina, está siendo señalada como la estrella, como una de las economías, si no la más exitosa de toda la región. Y eso se debe a una serie de factores que coincidieron y que hacen que hoy Colombia sea tan atractiva. Ayer mencionaba una conversación que tuve con el presidente de COFCO, esa gran empresa agroindustrial china, cuando me visitó allá en Beijing y me dijo: yo estoy muy interesado en su país porque ustedes están haciendo lo correcto en materia de política económica, están haciendo lo correcto en la política en general, están localizados geográficamente en un punto estratégico y además son muy ricos en recursos de todo tipo. Y ese mensaje que él me dio a mí y me dijo: por eso quiero interesarme cada vez en su país, es el mismo mensaje que quiero dejarles a ustedes hoy. Colombia tiene, como lo dicen los analistas internacionales, las estrellas alineadas a su favor y queremos aprovechar este momento, y por eso la presencia aquí en China, en esta visita, la consideramos tan importante, porque como le decía al señor vicegobernador del banco antes de entrar a esta reunión, nosotros no queremos ser clientes de las empresas chinas, queremos ser socios del banco y de las empresas. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo a replicar lo que ustedes ya hicieron aquí, en China, en Shanghái, porque tenemos todas las condiciones. Ustedes tienen la capacidad, el músculo financiero. Nosotros tenemos necesidad de hacer un gran avance en materia de infraestructura. Nosotros tenemos tierra más que suficiente. Somos uno de los 8 países identificados por la FAO como países con gran potencial para aumentar la producción de alimentos. Ustedes necesitan cada vez más fuentes de alimentos. Tenemos fuentes de energía como pocos países en el mundo: petróleo, carbón, incluyendo carbón metalúrgico, que es cada vez más cotizado. Tenemos agua dulce, como pocos países en el mundo. Necesitamos preservar y utilizar bien esas fuentes de agua. Tenemos una gran biodiversidad, selvas amazónicas que son el pulmón del mundo, que hay que preservar. Y tenemos una población joven, dinámica, que pueden ser 46 millones de colombianos consumidores para muchas de las empresas. Y hemos puesto en marcha una serie de políticas económicas gracias a que tenemos gobernabilidad. La democracia colombiana es la democracia más antigua de América Latina. Colombia ha sido tradicionalmente, desde la época de nuestra independencia, un país estable en su economía. Ningún otro país ha tenido tanta estabilidad económica como ha tenido Colombia. Colombia es respetuosa desde nuestra independencia de las reglas de juego, de las leyes. Por eso somos el único país de América Latina que nunca ha renegociado sus deudas, ha reestructurado sus deudas.
Colombia es un país que cumple con sus compromisos, así sean difíciles. Y por eso queremos que nos consideren como un país ideal para poder invertir, porque necesitamos esa inversión. Y la inversión china, por lo que conlleva en este momento, es especialmente atractiva para nosotros. Colombia, gracias a esa gobernabilidad, porque la democracia colombiana ha permitido que tomemos decisiones muy importantes que dan señales de estabilidad en el largo plazo. Reformas de nuestra Constitución y de nuestras leyes que garantizan que no vamos a sufrir esos vaivenes que hoy inclusive están sufriendo los países industrializados, Estados Unidos, Europa. Introdujimos factores de estabilidad de largo plazo que hoy están siendo replicados en los países que antes nos decían a nosotros: compórtense bien, hagan esto, hagan aquello. Ahora somos nosotros los que estamos dando ejemplo. Y todo eso ha sido reconocido en forma creciente por los mercados internacionales, a tal punto que Colombia hoy es considerado uno de los países más atractivos, con menor riesgo, por ejemplo, en uno de esos muchos medidores de riesgo que son el precio de sus bonos soberanos. Las empresas colombianas no tienen ningún problema en salir a los mercados internacionales o el gobierno colombiano, y la prima que tienen que pagar es de las más bajas del mundo entero, mucho más baja que la mayoría de los países europeos. El único país que compite con nosotros en América Latina es Chile. Eso refleja la creciente confianza que hemos venido desarrollando en el país para que ese buen momento pueda prolongarse y ser sostenible en el tiempo. El año pasado crecimos casi el 6% en una economía que, como ustedes saben mejor que yo, una economía mundial muy convulsionada, donde varios de los grandes mercados están declarándose ya oficialmente en recesión. La crisis financiera del año 2008-2009, que golpeó tan duramente la mayoría de las economías del mundo, escasamente nos afectó, porque habíamos puesto en marcha unos mecanismos y una regulación de nuestro sector financiero que nos permitió protegernos en forma mucho más efectiva de las secuelas de esa crisis financiera que vivió el mundo en la década, a finales de la década pasada. Colombia es uno de los países considerados más amigables para la inversión extranjera. No lo dice el gobierno colombiano, lo dice el Banco Mundial en sus exámenes y sus publicaciones que hace, donde evalúa a cada país de acuerdo a las medidas que toman frente a la inversión extranjera. Colombia tiene unas instituciones fuertes que dan mucha credibilidad, por ejemplo, en el manejo de la inflación. Desde hace muchos años nos propusimos bajar la inflación en Colombia y tenemos hoy una de las inflaciones más bajas de toda la región. Crecimiento alto e inflación baja es uno de las mejores combinaciones que puede tener una economía. La inflación en el mes de marzo fue la inflación más baja de nuestro país en 52 años. Tenemos la política de inflación objetivo entre el 2 y el 4%, y ahí la mantenemos sin ningún problema. De manera que Colombia, como decía el señor Ning, presidente de COFCO,
ha puesto en marcha unas políticas económicas correctas, tiene una gobernabilidad política adecuada que permite tomar las decisiones a tiempo, corregir el rumbo cuando se necesita. Esa gobernabilidad es algo que muchos países hoy, infortunadamente, no tienen y que los ha llevado a tener que afrontar unas crisis mucho más graves de las que hubieran tenido que afrontar si hubieran tomado las decisiones a tiempo. Y tenemos un entorno favorable. Les decía que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el próximo martes. Para nosotros es muy importante. Estamos a 2 horas de Estados Unidos y Estados Unidos pues sigue siendo un mercado de gran importancia. Tenemos ya un Tratado de Libre Comercio con Canadá. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con México y con la mayoría de los países centroamericanos. Tenemos tratados de libre comercio con nuestros vecinos y hacia Sudamérica. Por eso, el señor Ning decía, ustedes están localizados en un sitio de gran importancia estratégica desde el punto de vista de la geografía. Estamos al norte de Sudamérica, en la mitad de las Américas, y somos el único país de Sudamérica que tiene mar sobre el Pacífico y mar sobre el Atlántico. ¿Y qué necesitamos? Si están todos los ingredientes a nuestra disposición para repetir el milagro que ustedes hicieron aquí. Eso era lo que yo pensaba esta mañana trotando por el malecón. Necesitamos inversión, necesitamos volvernos cada vez más competitivos, necesitamos internalizar esa cultura que aquí en Shanghái es tan común, la de la innovación permanente. Cuando uno va a las empresas aquí en Shanghái y ve esa obsesión por producir mejor, por ser más productivos, innovadores, eso es lo que necesitamos. Y hay un potencial enorme para crecer. Por eso digo que esa sociedad con la China para nosotros sería tan rentable, tan productiva. Y para ustedes también, porque ahí hay una fuente de crecimiento. Una fuente de crecimiento y una fuente de suministro, como les decía, de aquellos bienes que ustedes van a necesitar cada vez más. Por eso digo yo que esta es una sociedad que se complementa plenamente si tomamos las decisiones correctas, si nos embarcamos en los proyectos correctos. Y hay muchos, muchísimos, porque nuestra infraestructura, que es uno de los sectores donde necesitamos esa inversión por varios factores, se quedó rezagada durante años y estamos en este momento con la determinación de desatrasarnos e inclusive de poder dar un salto importante y cualitativo como lo dieron aquí. Por eso ya estamos invirtiendo 3 veces más de lo que tradicionalmente habíamos invertido, pero podemos invertir muchísimo más si tenemos la inversión, los recursos que ustedes pueden proveer aquí en la China. Depende de los mecanismos que logremos concretar. Nuestra única limitación, ya desde el punto de vista de gobierno, es nuestro espacio fiscal, porque somos una nación que le da una gran importancia a la responsabilidad fiscal, porque entendemos que la irresponsabilidad en materia económica y fiscal a la larga tiene un precio muy alto, precio en materia de los derechos de nuestros ciudadanos y también para los empresarios. Cuando se recalientan las economías, se crean las burbujas, vienen después las crisis. Nosotros hemos querido evitar eso y lo vamos a evitar hacia el futuro. Entonces tenemos esa restricción de gobierno, de espacio fiscal, pero si viene la inversión privada
en materia de concesiones y acabamos de aprobar una ley que da un paraguas jurídico a una forma de asociación que se llama la asociación público-privada. Ahí no hay límites y podemos apalancar mucho más los recursos para poder acelerar ese proceso de desatrasarnos e inclusive adelantarnos en materia de infraestructura. Y si logramos ese objetivo, ahí se abren unas posibilidades enormes. Tenemos 4,5 millones de hectáreas de tierra por cultivar, que antes nadie le había tocado por problemas de abandono del propio Estado colombiano, no hacía presencia, por consiguiente los grupos al margen de la ley prácticamente eran dueños y señores de esas tierras. Eso ya no es así, ya el Estado colombiano tiene control, pero necesitamos la infraestructura para poder desarrollar esas tierras y poder ponerlas a producir y sacarlas a los mercados internacionales. Lo mismo pasa con nuestra energía, con nuestro carbón. El costo de sacar el carbón coquizable, que es tan apreciado, de donde estamos a los puertos, es un costo demasiado alto. Lo estamos haciendo y lo estamos exportando, pero podríamos exportarlo muchísimo mejor y en términos muchísimo más competitivos si tenemos esa infraestructura. Estamos con proyectos muy ambiciosos de conectar el país en materia de telecomunicaciones, con banda ancha, para poder utilizar la tecnología en nuestro desarrollo social, llevar la teleeducación, llevar la telesalud a sitios remotos y poder dar también un salto en materia de calidad de los servicios sociales que le damos a los colombianos. El teletrabajo, lo estamos estimulando. El 1 de mayo, que es, como ustedes saben, el Día del Trabajo, firmamos un decreto dándole todas las prestaciones sociales a aquellos trabajadores que están cada vez más trabajando desde sus casas utilizando la tecnología. Creemos que hay un inmenso potencial. ¿Quién quita que muchos colombianos estén trabajando en las empresas colombianas aquí desde Shanghái el día de mañana? Porque para allá vamos. De manera que ahí hay un país que durante mucho tiempo vivió tiempos difíciles, por diversas razones, pero que encontramos nuestro norte. Un país lleno de optimismo, que es algo que yo digo todos los días, es un ingrediente necesario para cualquier sociedad. Un país que está viendo un futuro mejor, y el optimismo alimenta ese estado de ánimo que produce buenos empresarios, que produce personas que toman riesgos, que produce economías pujantes. Colombia, por fortuna, está viviendo ese proceso de ser un país con una población llena de optimismo, en contraste con otros países donde uno les pregunta a sus ciudadanos: ¿usted cree que sus hijos van a tener una mejor vida que la que ustedes tuvieron? Y la gran mayoría dicen, infortunadamente no. En Colombia dicen con entusiasmo, afortunadamente sí. Y para mantener ese optimismo, para mantener ese buen momento, tenemos que alimentar esa locomotora todos los días, echarle carbón. Y ese carbón es la inversión, ese carbón es la innovación. Esa inversión y esa innovación que aquí, en China, se da como algo natural. De manera que ahí tenemos un gran reto.
Yo decía que en la medida en que nos vayamos conociendo más, y nos hemos venido conociendo más, muchos de ustedes, empresarios, tal vez no tengan mucho conocimiento de Colombia, algunos sí, algunos ya están allá presentes. Nuestros mejores embajadores se han convertido en los empresarios extranjeros de cualquier país que van allá, se instalan y comienzan a decir: este país es un país serio, este país es un país con futuro. Yo quisiera que ustedes descubrieran ese país, se interesaran en ese país, porque a nosotros nos conviene. Hemos querido diversificar nuestras relaciones. Somos amigos y muy amigos de los Estados Unidos, somos amigos y muy amigos de nuestra región, pero vemos que aquí, en la región Asia-Pacífico y en la China, está también una gran oportunidad, y por eso queremos atraerlos y queremos tener esa sociedad también con ustedes. Creo que es de beneficio mutuo. Fue por eso, por ejemplo, que promovimos junto con los presidentes de México, de Chile y de Perú una nueva alianza, un nuevo proceso de integración que vamos a firmar a principios del mes entrante. Se llama la Alianza del Pacífico, precisamente porque somos 4 países que tenemos costas sobre el mar Pacífico y que vemos y queremos unirnos para tener unidos una mayor relevancia en el Asia-Pacífico. Ahí hay una gran oportunidad, porque son 4 países que unidos somos un mercado más importante en número y en ingreso per cápita que un gran país como es Brasil. Y América Latina en este momento está también teniendo un momento muy positivo, y dentro de América Latina Colombia está jugando un papel también muy relevante. Somos secretarios de la organización de la UNASUR, que son los países que reúnen a los países de Sudamérica. Somos la tercera economía de Sudamérica y dentro de muy poco seremos la segunda. Estamos muy activos hacia el norte, pero sobre todo queremos es que América Latina y la región del Asia-Pacífico tengan más vasos comunicantes, porque son las dos regiones que hoy y hacia el futuro vamos a ser los motores de la economía mundial. Y en la medida en que esos motores estén calibrados, en la medida en que esos motores estén coordinados, se lo decía al presidente Hu Jintao, y por supuesto decía que era absolutamente cierto: si estos países emergentes en este mundo que estamos viviendo nos ponemos de acuerdo, la relevancia de nuestros intereses y de nuestras decisiones va a ser mucho mayor. Y China y Colombia pueden jugar en ese contexto papeles muy importantes. Ya estamos coordinando acciones en otros frentes, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde nosotros estamos de miembros no permanentes, consultando sobre grandes decisiones, sobre qué hacer con esa región tan convulsionada como es la región del Medio Oriente, problemas que han surgido en continentes como el continente africano, pero sobre todo si podemos tener una mayor relación y una mayor coordinación en materia económica y de inversión y conocernos cada vez mejor, eso será de inmenso beneficio. Por eso le doy tanta importancia a este evento, porque los gobiernos fijamos las políticas, los gobiernos diseñamos los derroteros, los gobiernos
empujamos, pero quienes realmente ejecutan esas políticas, hacen realidad esos sueños, quienes realmente pueden construir malecones como los que hay aquí en Shanghái, en ciudades colombianas donde lo que hay son ríos. Son ustedes los empresarios chinos y los empresarios colombianos. Son ustedes los que toman las decisiones y ejecutan los proyectos. Y por eso les agradezco tanto su presencia aquí el día de hoy, para que escuchen ya en forma más concreta las oportunidades que hay en materia de petróleo y minería. Aquí está el ministro de Minas y Energía. En materia comercial, nosotros nos congratulamos y aplaudimos cómo el comercio entre Colombia y China ha crecido mucho. China ya es el segundo socio comercial de Colombia, sin embargo la base es muy pequeña, el potencial es enorme, mucho más grande. Aquí está el ministro de Agricultura para que les exponga ese gran potencial que tenemos nosotros para producir más alimentos, para hacer grandes proyectos agroindustriales. Tenemos la tierra, tenemos todos los ingredientes. Aquí está el ministro de Transporte, que les va a decir las oportunidades enormes que hay en materia de infraestructura, no solamente carreteras, sino puertos, aeropuertos, ríos. En este momento, una empresa china, Hidrochina, está estructurando un proyecto para recuperar el principal río de Colombia, que es, desde la época de nuestro libertador Simón Bolívar, decía, no se les olvide que la arteria más importante es el río Magdalena, hace 200 años. Y hay una empresa hoy, miren la coincidencia, una empresa china hoy estudiando cómo hacer ese río totalmente navegable y recuperar sus cuencas, reforestar sus laderas y poder usar ese río en forma mucho más apropiada, inclusive con centrales hidroeléctricas. Es un río muy caudaloso para producir energía y energía muy barata. En fin, lo que quiero es dejarles como reflexión es que Colombia, después de muchos años, logró poner su casa en orden. Estamos por buen camino. Queremos que ese buen camino se mantenga. Para eso necesitamos, como les decía, ponerle carbón a la locomotora todos los días. Y parte de ese carbón lo podemos encontrar aquí en la China, en materia de inversión, en materia de comercio, en materia de cultura innovadora. Y por eso les decía que no queremos ser simplemente clientes de las empresas chinas, clientes del Banco de Desarrollo Chino, queremos ser socios, con una visión de largo plazo, como las que ustedes, con tanta habilidad e inteligencia, siempre han mantenido. Ustedes piensan siempre a muy largo plazo, planean a muy largo plazo. Uno de los defectos de nosotros los latinoamericanos es todo lo contrario, vivimos del día a día, pero por eso con socios como ustedes nos obligan a pensar en largo plazo, y eso es algo que para nosotros es también muy importante. Por eso les agradezco enormemente esta reunión y los dejo en manos de nuestros ministros y con una cariñosa invitación a que vean a Colombia, a que se interesen en Colombia como empresarios, porque allá van a haber oportunidades para ustedes interesantes, y a nosotros, los empresarios y los inversionistas extranjeros, son necesarios
Yo siempre les digo, solamente tengo dos condiciones: responsabilidad social y responsabilidad ambiental. De resto, tenemos los brazos abiertos, porque entre más empresarios extranjeros se interesen en nuestro país, más carbón le echamos a esa locomotora y más garantizamos la sostenibilidad del buen momento que estamos viviendo. Muchas gracias.